estamos ya con el director del SRI, Carlos Marx Carrasco. Le doy la bienvenida y los buenos días. Quisiera empezar preguntándole, pues el 31 de marzo se venció el plazo para el pago del impuesto a la renta. ¿Cómo estuvieron los ecuatorianos? ¿Cómo vio usted la recaudación? ¿Qué resultados nos tiene? Buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan. En marzo se cumplió el plazo para la declaración y pago del impuesto a la renta para personas naturales y en abril el plazo para las sociedades. El comportamiento de este año se mantiene, diríamos, con un mejoramiento notorio de la cultura tributaria. Los ecuatorianos y ecuatorianas cada vez están pagando más y mejor, han atendido a la convocatoria de la administración tributaria. Yo tengo acá los datos cerrados a mayo, inclusive el total bruto de la recaudación alcanzó este año a $4.917.556.000 y el total efectivo a $4.912.130, es decir, casi $5.000 millones, que comparados con el mismo periodo del año anterior, esto representa un crecimiento del 28.9%, lo que da 750 millones de aumento. Sin duda es una cifra que podría calificársela como récord, y esto es bueno para el país porque aquí está la explicación de dónde los distintos ministerios obtienen buena parte de los recursos para financiar la obra pública, la inversión social que tanta falta le hacen al país. Ahora, ¿cuál es el análisis que se hace? ¿Ese incremento que usted acaba de señalar se debe a que más ecuatorianos pagan el impuesto a la renta, o sea, incrementa esta cultura de pago, o también que hay mejores recursos y que también el monto que cada ecuatoriano tiene que pagar ha aumentado? La explicación básica nosotros la encontramos en el cambio del modelo organizacional. Hoy tenemos un modelo integral, estructural, por procesos, por riesgos y por supuesto una desvinculación total de conflictos de interés. La administración tributaria no tiene vínculo alguno con los contribuyentes, sobre todo, yo diría, con los grupos económicos, con los grandes contribuyentes. Hay que aplaudir el comportamiento de la gran mayoría de ciudadanos, reconociendo, por cierto, que todavía quedan algunos contribuyentes que se acostumbraron a lo largo de tantas décadas a no pagar impuestos, pero por supuesto nosotros no desmayaremos hasta cumplir y hacer cumplir con la ley. También se explica el crecimiento en la recaudación, yo diría, por algunos escudos fiscales que se han ido eliminando en las distintas reformas tributarias, pero por supuesto se han creado otros. Hay que reconocer el propio Código de la Producción contiene una cantidad de incentivos que pueden ser mal utilizados por los contribuyentes. Convoco y llamo a los contribuyentes a que usen el Código de la Producción, usen los incentivos, pero no se equivoquen ni abusen de ellos, es decir, no lo conviertan en una norma elusiva, en un escudo fiscal. Y también, por supuesto, yo creo que hay que explicar el comportamiento ciudadano, porque ahora se ve con toda claridad la obra pública, a dónde van a parar los impuestos, y entiendo yo que los ciudadanos de bien, que somos la gran mayoría de ecuatorianos, al ver a dónde van a parar sus impuestos, toman la sabia decisión de pagar los mismos, es decir, cumplir a cabalidad con las obligaciones tributarias. Bueno, ahí también hay que decir que si bien se ve obra pública, también el ecuatoriano que paga sus impuestos tiene mayor derecho a reclamar que se haga más. Eso también hay que decirlo, es decir, es una obligación, pero también es un derecho de seguir reclamando que en cuestiones de salud, en cuestiones de educación, en cuestiones de obra pública, se haga cada día más, porque los ecuatorianos estamos cumpliendo con el Estado. Nuestra línea de acción se enfoca fundamentalmente a construir ciudadanía fiscal. Ciudadanía fiscal se la debe entender como la conciencia del ser, la conciencia ciudadana para cumplir sus derechos, y es decir, sus obligaciones,
y exigir sus derechos. Algunos consideran que solamente debe acordarse de los derechos y no de las obligaciones, e incluso no falta quien cree que la evasión tributaria es un derecho. Realmente está equivocado, pero sin duda es como usted señala, y también tiene derecho a exigir que la obra pública, la inversión, sobre todo de carácter social, no solo aquel que paga, sino también aquel que no paga, pero no paga porque su capacidad contributiva no lo permite de conformidad con la propia Constitución. Es decir, que la política tributaria tiene la bondad de redistribuir desde los sectores de más altos ingresos y más alta riqueza hacia los sectores que tienen muy poco, no tienen nada y que requieren la contribución solidaria, y este papel lo cumple, yo diría, casi a la perfección el Estado a través del gobierno y por supuesto a través de la inversión pública, a través de la inversión social, sobre todo en salud, educación e infraestructura. Vamos ahora con un poco de, si usted le puede recordar a la gente algo de tramitología. Hay personas que por A o B motivo, ya sea porque no quieren pagar o porque por alguna razón no pudieron pagar y estar al día en sus impuestos, desean hacerlo. ¿Hasta cuándo pueden hacerlo y qué tipo de multa o sanción reciben? La ley de régimen tributario interno, el código tributario, el reglamento a la ley señala cuáles son las obligaciones o los deberes formales y señala claramente cuáles son las sanciones en caso de incumplimiento reglamentario o en el caso de contravenciones, así como para el caso de defraudación tributaria, que lo contempla con toda claridad el código tributario. Los plazos están establecidos. Si es que se atrasa en la declaración hay una multa, depende del valor que deba pagarse, depende de cuánto se haya atrasado. La recomendación es que se cumpla con toda la corrección del caso, es decir, que se declare y se pague lo que corresponde, ni $1 más ni $1 menos, y que se lo haga a debido tiempo. De conformidad con el artículo 99 del Código Tributario, desde hace unos días estamos difundiendo en la página web del Servicio de Rentas Internas el listado de deudores a la Administración Tributaria. Entiéndase, no le deben al SRI, le deben a la sociedad, le deben a los niños, sobre todo a los niños pobres, les deben a las escuelas, a los colegios, a los hospitales, a la infraestructura vial, etcétera. A ellos les deben, no le deben al SRI, y en ese listado constan alrededor de 150.000 entre personas naturales y sociedades, para un total de $250.000 millones de dólares, en deudas firmes, y como 2.500 millones de dólares que no están en deuda firme, sino que están siendo impugnados, ya sea en sede administrativa, esto es al propio Servicio de Rentas Internas, o en sede judicial, tribunales fiscales, en la Corte Nacional o en algunos casos incluso en la Corte Constitucional. Aspiramos que la Administración de Justicia Tributaria actúe con la celeridad del caso y por supuesto apegada estrictamente a derecho, y nosotros continuaremos haciendo lo que a nosotros nos corresponde. Quisiera preguntarle algo sobre ese tema. En esa lista de deudores, usted acaba de decir que también hay personas que han impugnado sus deudas, es decir, que no están de acuerdo y están presentando documentación para demostrar que tal vez hay un error en el cobro de esos impuestos. Sin embargo, esas personas están incluidas en la lista de deudores que está publicada en la página web del SRI, y de acuerdo al artículo 83 del Código Tributario no son deudas firmes y no deberían estar en esa lista. ¿Por qué están ahí? Porque el artículo 99 en cambio dice que difundirá el Servicio de Rentas Internas o la Administración Tributaria los impuestos en general, pagados y los no pagados, dice, es decir, los que se adeudan a la Administración Tributaria, de manera que si bien aquello es correcto lo que usted señala, pero habría que leer el artículo 99. Pero se contradice ahí, hay una contradicción, porque se estaría afectando un derecho al dañar la imagen de una persona que considera que está al día en los impuestos
impuestos, pero que tal vez hay un error en ese cobro. No existe error, son procesos determinativos. Creemos que la administración tributaria tiene la razón, pero obviamente el contribuyente tiene el legítimo derecho a hacer uso de los procedimientos jurídicos establecidos en la ley. Pero yo no quisiera que se entienda que la imagen del deudor se está afectando. Yo creo que la realidad, la situación de injusticia, de pobreza, es la que se afecta más bien cuando hay contribuyentes que no pagan. El hecho de que esté en la lista de deudores y que su deuda sea impugnada, está debidamente aclarada en nuestra página que esa deuda aún no está en firme. Los 250 millones de dólares en deuda firme, y mire, es tan eficaz la medida que aproximadamente unos 100.000 contribuyentes ya se han acercado a pagar sus deudas. Parece que les preocupa a los ciudadanos con ingresos moderados, les preocupa más su imagen cuando se acercan a pagar 100, 500 mil, 10.000 dólares, y deudas grandes de 100.000, 1 millón o varios millones de dólares no se acercan a pagar y pretenden generar incidentes procesales e incidentes judiciales. En algún caso, cuando siguiendo un proceso racional y que el derecho y la ley lo contempla, con 4 incidentes procesales ya se debió haber concluido el juicio, pero hay algún caso en el que ya van 34 incidentes que los entendemos que lo único que pretenden es dilatar el proceso y tratar de no pagar. Pero ecuatoriano de bien hará todo lo que la ley señala, respetando los derechos ciudadanos, para que el último centavo que le deben a la sociedad sea cobrado y sea pagado. Y ese es su deber y es lo que esperamos todos los ecuatorianos que usted haga, que cumpla precisamente con ese trabajo. Pero hay personas que sí consideran que no están debiéndole al SRI y están en una lista de deudores, sí podrían estar siendo perjudicados en su imagen. Y lo que me dicen, porque estoy en contacto con una persona que precisamente maneja ese tema, que en la página web no se aclara que son deudas impugnadas, lo cual perjudica de alguna manera su imagen. Pero ya tendríamos que entrar a mirar la página web y yo me comprometo en hacerlo para poder confirmar esto. Quisiera pasar a otro tema, precisamente sobre el impuesto a la renta. Ya la Corte Constitucional aceptó a trámite la demanda de inconstitucionalidad que se interpuso en marzo pasado, es decir, la va a estudiar, aunque todavía no ha determinado si pondrá medidas cautelares para que no se siga cobrando ese anticipo. ¿Qué opinión le merece a usted? Mire, hay un señor de apellido Calero que se ha dedicado a la ingrata tarea de instigar la comisión de delitos, de hacer apología del delito, porque la evasión tributaria, cuando es fraudulenta, es un delito que está claramente tipificado en el Código Tributario. Él recomienda a sus clientes, y me sorprende que tenga clientes, recomienda que declaren en cero el anticipo del impuesto a la renta o que pongan 1 centavo. Hay una confusión gravísima entre el estado de excepción, mediante el cual el presidente de la República puede pedir impuestos anticipados, con la norma del anticipo del impuesto a la renta. Son dos cosas diferentes. El estado de excepción lo que dice es: oiga, si estamos en una situación como tal, supongamos el ejemplo más catastrófico quizá, que no, ojalá jamás se dé, una guerra. Cuando estamos en un estado de guerra, habría también una economía de guerra, y el presidente de la República podría decir: paguen el impuesto a la renta, por ejemplo, del año 2013, paguen el impuesto a la renta del año 2014. Aquí lo único que está diciendo es: anticipe el impuesto a la renta ¿de qué año? Cuando pagamos el anticipo en julio y septiembre en 2 cuotas, el impuesto a la renta del año 2012, no estamos diciendo del año 2013. Mire usted, en el rol de pagos de esta empresa seguramente constará un capítulo que diga retenciones. De su remuneración, la empresa le retiene la parte que corresponde, que es más o menos la 1/10 parte, la 12ª parte de su remuneración anual, le retiene el canal y le entrega al SRI.
eso también podría entenderse como un anticipo del impuesto a la renta, por lo tanto no tiene argumento ni económico ni jurídico válido, y entiendo que la Corte Constitucional actuará y se pronunciará conforme a derecho, y ojalá los asesores tributarios que recomiendan la evasión o elusión se dediquen a asesorar, pero de conformidad estricta con la ley y sobre todo con la ética. Sí, lo que manifiesta la demanda es que finalmente es un anticipo, y un anticipo solo se puede cobrar en estado de excepción, y de ahí los empresarios también han manifestado su, digamos, protesta, incomodidad de alguna manera, con no sé cómo lo quiera denominar usted, pero lo que manifiestan es, se cobra un anticipo al impuesto a la renta, al final del año resulta que no corresponde mi producción del año a lo que me cobraron como anticipo, y sin embargo el SRI no devuelve la plata. Perdón, es que no hay que devolver, porque ese anticipo está considerado como el impuesto a la renta mínima que el Estado ecuatoriano debe cobrar, porque gane o pierda la sociedad, esto es solo para sociedades, gane o pierda la sociedad, está utilizando sobre todo bienes y servicios públicos, y la norma está además diseñada para aquel pequeño o grande tal vez segmento de evasores, aquellos que se acostumbran a pagar año tras año, a declarar el impuesto a la renta cero, es decir que pierden, el Estado le dice, oiga, usted se pasa toda la vida perdiendo, cuando menos pague esto que lo llamamos anticipo mínimo, es decir que cumple con las dos condiciones. Primero, ¿qué le parece si es que el Estado ecuatoriano cobra el impuesto a todos, ciudadanos y sociedades, el 1 de enero del año siguiente? ¿Cómo funciona el Estado ecuatoriano si cobramos al año siguiente? Pregunto yo. Sería imposible, entonces, la lógica más elemental. Es que no es eso lo que se cuestiona. Lo que se cuestiona, o sea, si hay que pagar anticipadamente el impuesto está bien. Lo que se cuestiona es que al final del año lo producido no corresponde al anticipo cobrado. Usted antes me dijo que es del anticipo, y la demanda ante la Corte Constitucional es porque el anticipo solo se puede cobrar en estado de excepción. Estamos confundiendo. El anticipo que se paga en julio y septiembre se llama anticipo, pero es el impuesto a la renta por el año corriente, no es por el año siguiente. No le estamos diciendo anticipe el impuesto del ejercicio fiscal 2013, del ejercicio 2012, es lo que estamos cobrando. Eso está clara su posición. Y esa es la demanda ante la Corte Constitucional. Y eso es una cosa. La otra cosa es que yo le digo que los empresarios, digamos, se sienten incómodos frente al cobro del anticipo, el impuesto a la renta, independiente de si es constitucional o inconstitucional, porque dicen que al final del año a veces no corresponde lo producido con lo anticipado, y esa diferencia no es devuelta por el SRI. Hay normas especiales para casos especiales como el que usted señala. Lo que no estamos de acuerdo es que existan empresas que durante 4, 5, 8, 10 años pierden, pero el Estado ecuatoriano sí tiene, es decir, la sociedad a través del gobierno, sí tiene que incurrir en gastos para prestarle servicios públicos, incluso al empresario ineficiente. Por lo tanto, entendamos, esto sí ha servido para poner en orden ciertas inconductas. Además, mire, el anticipo representa en términos promedios de carácter general el 0,8% aproximadamente del total de ingresos de las empresas, 0,8%, lo que quiere decir que para pagar ese anticipo la rentabilidad de la empresa debe ser del orden del 3,5%, inferior a la tasa pasiva referencial del sistema bancario y financiero. Es un pago simbólico. Entendamos a la tributación como una contribución solidaria a la sociedad. Cuando se cuestiona tanto los niveles de pobreza, bueno, ¿quién resuelve la pobreza? ¿Le caerá del cielo los ingresos a ese pobre que no tiene empleo? Se hace todo lo que se debe hacer, pero todavía quedan pobres. Pero yo te diría más bien que al que no tiene empleo, el Estado le dé un empleo, pues genere las condiciones para que haya empleo, para que la empresa privada pueda generar empleo, o el Estado genere el empleo. El Estado ha generado 10.000, 20.000, 50, 100.000 burócratas. Es la crítica por el otro lado. No hay que buscar todo lo malo. Siempre, yo digo, pasamos una vida más
feliz cuando tratamos de encontrar siempre la buena fe, la buena voluntad de las instituciones, de los gobiernos, de las personas. Si uno cree que el otro todo hace mal, o soy Dios o definitivamente estoy obnubilado por mi propia situación. Bueno, el artículo 41 de la ley dice, del Código Tributario dice que habla de anticipo, no de cobro mínimo. Cuando usted le cobra un mínimo a un empresario porque a usted, digamos, al Estado no le importa si es malo o bueno empresario, ya es un pago mínimo, no un anticipo. Ese es el Código Tributario, pero en la ley de régimen tributario se establece el valor del anticipo y se dice este valor será equivalente al 0,4% de los ingresos, al 0,4% de los activos, al 0,2% de los pasivos y al 0,2% del patrimonio. Eso da un promedio ponderado del orden del 0,8% del total de los ingresos. Sí. Yo creo que todo el mundo, excepto unos 10, 12 ecuatorianos, que no sé cuál sea su propósito, pero finalmente han entendido el valor que tiene el anticipo. Y Ecuador no inventó el agua tibia. Sabe que estas normas parecidas existen en medio mundo. Existen casi en todo el continente. Quisiera por tiempo pasar a otro tema. Se exoneró del derecho, de la obligación de pago del impuesto a la renta a la salida de divisas de los productos importados que luego se exportan. Esos ya no tienen que pagar impuesto a la salida de divisas. ¿Eso está en firme? Sí, el decreto dictado recientemente por el señor presidente de la República la semana pasada contempla la suspensión para regímenes que en general se los llama como de admisión temporal y básicamente corresponde a aquellos regímenes mediante los cuales se importan bienes y se los exporta estos activos de manera idéntica a la que se importó o con alguna modificación. Supongamos una compañía constructora trae un equipo de construcción, un tractor, una retroexcavadora, se deprecia, pero luego en las mismas condiciones se reexporta. Eso ahora se suspende el pago del impuesto a la salida de divisas. Y el otro ejemplo, supongamos que alguien trae lo que se llama el régimen de la maquila, termina el producto y lo reexporta. Ese es un régimen de admisión temporal. O alguien puede traer algún material, hacerle algún proceso y reexportarlo inmediatamente. Esto implicaría más o menos 150 millones de dólares de sacrificio fiscal. Se trata de una norma para incentivar las exportaciones, pero cuidado con confundirse y pretender que todo aquello que esté vinculado con la exportación se suspende el impuesto a la salida de divisas. Queda claro. Muchísimas gracias a Carlos Mal Carrasco, director del SRI, por estar en esta mañana aquí. Vamos enseguida, ya